Respecto a las posiciones para la atención o para la asistencia al parto, es importante considerar eh, que la mejor posición es la que la mujer se sienta más segura y cómoda. Sin embargo, la disposición actual señala que es necesario que nosotros instemos a las mujeres a que adopten posiciones verticales, toda vez que no siempre las mujeres están en conocimiento previo de que pueden tener su parto en una posición que no sea litotómica. Si una mujer no sabe que puede tener su parto en una posición litotómica, la recomendación actual es que se le inste a eh, realizarlo en posición vertical o lateral, pero siempre dándole seguridad a la mujer respecto a estas posiciones. Es importante señalar algunas consideraciones históricas respecto a las posiciones en la atención del parto y para esto, como señala la diapositiva actual, la mayoría de las culturas siempre consideró la asistencia del parto en posiciones verticales o en posiciones erguidas. Por tanto, esto nos lleva a pensar que evolutivamente siempre las posiciones de parto de las mujeres han sido en posiciones más bien erguidas o verticales. En esta diapositiva podemos observar la disposición del feto en una posición vertical, lo cual favorece el mecanismo de los mecanismos del parto. Si nosotros observamos esta diapositiva y hacemos que la mujer se ponga en una posición horizontal o litotómica, podríamos inferir que la gravedad va a dificultar por sí misma este proceso. Ahora vamos a describir las ventajas de las principales posiciones verticales del parto, y acá tenemos la posición sentada, que es una posición que respecto a la litotómica ofrece mucha mayor libertad de movimiento pélvico, de anteversión y de retroversión. Existe mayor movilidad también de movimientos de contranutación, lo cual ayuda a aumentar los diámetros del estrecho superior y por tanto favorecer el encajamiento del feto. También favorece esta contranutación, favorece el aumento de los diámetros del estrecho medio pélvico y también del estrecho inferior, lo cual favorece el descenso y también el desprendimiento del feto. Respecto a la posición de pie, es una posición bastante efectiva en términos de favorecer la circulación materna y también la oxigenación materna, ya que se produce una descompresión de la vena cava, lo cual también favorece el retorno venoso durante el parto. Produce también un aumento fisiológico de la presión intrauterina de alrededor de 30 a 40 milímetros de mercurio, lo cual también tiende a favorecer la eficacia de la contractilidad uterina para producir el descenso y la expulsión fetal. Reduce la necesidad de episiotomía y, sin embargo, puede aumentar levemente la pérdida sanguínea durante el parto, lo cual está asociado principalmente a que posterior a este se produce un desprendimiento más rápido de la placenta debido a la gravedad, lo cual se soluciona instando a que la mujer descanse y adopte una posición horizontal, pero posterior a producido el parto.
Respecto a la posición en cunclilla, que es la que se puede visualizar en las fotos de la diapositiva, esta posición era bastante utilizada en nuestros ancestros, toda vez que las mujeres en la antigüedad iban al baño a hacer sus necesidades fisiológicas en esta posición. Sin embargo, la adopción de esta posición en términos naturales en la cultura actual ha sido un poco dejada de lado, ya que las mujeres evolutivamente nos hemos adaptado a eh, hacer nuestras necesidades en vanitorios que ya no hacen que no se requiera adoptar esta posición fisiológicamente. Entonces, no siempre la mujer solicita o le es cómoda esta posición por sí misma. Sin embargo, es muy favorable ya que existe una retroversión pélvica y una nutación del sacro, lo cual favorece aumentar los diámetros pélvicos principalmente en sentido anteroposterior y transversal. También reduce significativamente el número de desgarros perineales, también la gravedad de estos, y también reduce la necesidad de realizar episiotomía, pero como señalé al comienzo de esta diapositiva, el inconveniente es que en la actualidad a veces es muy difícil para las mujeres mantener esta postura durante el parto. La posición de flexión con apoyo es una de las posiciones que más se utiliza actualmente en términos verticales, eh, ya que permite la utilización de sillones de parto que han sido adquiridos recientemente en muchas maternidades de Chile. Sin embargo, es importante considerar que este sillón debe permitir idealmente los movimientos libres de la pelvis, lo cual, como ustedes pueden observar en la diapositiva, no siempre eh, se cumple. Si se utiliza esta flexión con apoyo, las caderas siempre deben estar semiflexionadas para permitir los movimientos de nutación y de contranutación y también de anteversión y de retroversión pélvica. Las caderas hiperflexionadas y la pelvis en retroversión y el sacro en nutación permiten el aumento del estrecho inferior de la pelvis para facilitar la salida y la expulsión del feto. Es un método efectivo para aliviar el dolor de la zona lumbar durante el periodo de dilatación. Sin embargo, no siempre es la mejor opción durante el parto. En relación a la posición cuadrúpeda y genupectoral, que es la que se observa en la diapositiva, permite los movimientos fácilmente de anteversión, retroversión, también de nutación y de contranutación de la pelvis, y es una permitiendo también los movimientos de retroversión pélvica y de contranutación del sacro. Todo esto favorece la rotación fetal, principalmente en variedades de posiciones posteriores, y es una posición bastante cómoda para muchas mujeres. En esta diapositiva podemos visualizar la asistencia de un expulsivo en esta posición. Acá es importante considerar que se produce al revés de lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a visualizar en la atención del parto. Y respecto a este, yo les invito a leer el apunte de atención de parto vertical que les subiremos a la plataforma. Sin embargo, en términos resumidos, lo importante acá es proteger de la disrupción brusca de la cabeza fetal
y saber que los movimientos de desprendimiento son contrarios a los que utilizamos o que se utilizan para asistir al parto de una mujer en posición litotómica. Respecto a las posiciones horizontales o litotómicas durante el parto, como se observa en la imagen, se produce este movimiento. Por tanto, es una posición en donde necesariamente requiere una asistencia mayor de la persona que asiste el parto. Y esta posición, si bien no es una posición que sea tradicionalmente utilizada, o sea, no existen culturas o registros culturales en los que se dé cuenta del uso de una posición horizontal o litotómica, comenzó a ser introducida en los siglos pasados, pero única y exclusivamente para facilitar la atención del parto para quienes lo asisten. Por tanto, las recomendaciones de utilización de las posiciones horizontales. Ahora bien, respecto a las potenciales ventajas de las posiciones litotómicas o posiciones horizontales, en realidad la única ventaja y que tiene que ver con la principal recomendación es facilitar la intervención de un operador en el caso de que se requiera en una situación de urgencia, ya que facilita la observación y facilita la aplicación de el manejo de complicaciones principalmente obstétricas. Eh, Existe evidencia que señala que podría potencialmente perderse menor cantidad de sangre y por tanto de hemorragias postparto con estas posiciones. Sin embargo, estos resultados actualmente no son significativos y para esto es necesario considerar las medidas generales de prevención de hemorragia postparto en las mujeres. Sin embargo, sí tiene bastantes desventajas el hecho de que la mujer tenga su parto en posición litotómica si es que no lo requiere. Y estos están orientados principalmente a la presencia de efectos respiratorios, ya que en posición litotómica el útero comprime el tórax principalmente, lo cual dificulta la respiración y por tanto el intercambio gaseoso en la mujer. También produce una compresión aortocava, disminuye los ángulos pélvicos ya que no permite em, los movimientos de nutación, de contranutación, de antero y de retroversión que son necesarios para que se produzca el parto. También existe una pérdida de efectos musculares, sobre todo cuando no existe un apoyo de las plantas de los pies de la usuaria en alguna superficie firme. También ejerce la presentación, o sea, eso quiere decir que la cabeza fetal no ejerce la presión suficiente para realizar el descenso y por tanto se asocia a mayor cantidad de episiotomías y de desgarros. También el hecho de que la mujer esté en una posición en donde no sea ella dueña de su proceso y ella no vea cómo está naciendo su hijo, también se asocia a mayor secreción de catecolaminas asociado a un mayor estrés de la mujer durante este proceso y también puede tener efectos psicológicos, ya que el parto se produce detrás del vientre. Esto quiere o dar la sensación psicológica de que te sacaron a tu hijo y no necesariamente de que uno como mujer lo haya parido. Podemos reflexionar más sobre esto en el blog del curso.
Bueno, a continuación les voy a mostrar los lugares físicos en los cuales ustedes desarrollarán la mayoría de sus prácticas clínicas en la atención de parto. Este es el Hospital San Juan de Dios, que presenta unidades de atención integral del parto. Acá se puede ver una de sus unidades con las mesas que se están utilizando para la atención del parto y el material que en este lugar se requiere. En esta diapositiva pueden observar dependencias del Hospital Luis Tinné, que por lo menos hasta hace algunos años tenía esta mesa para atención del parto. Muchas veces esta mesa no se ocupa, sin embargo, por lo menos hasta hace algunos años estaba disponible. Acá está la ropa con la cual se viste el campo y los instrumentos que se utilizan para este. Se pueden observar las pinzas para el cordón, em, las pinzas para realizar el aseo y las tijeras tanto para sutura como para corte del cordón. La información respecto al material la tendrán más disponible durante el curso. Y acá está una dependencia del Hospital San Borja Riarán, también con una de las camas de atención de parto, cómo se viste la mesa quirúrgica y parte del material que se utiliza para la asistencia de este. Ahora bien, respecto a qué elementos clínicos podrían sugerirle a ustedes que la usuaria está en periodo de expulsivo antes de decidir realizarle un tacto vaginal para que no estén constantemente examinando a la mujer. Tenemos que aquellos que dan cuenta de que la mujer sin estar con anestesia peridural refiera mayor dolor al expresado previamente y presente sensación de pujo persistente, que presente pujos en forma espontánea, que tenga un aumento de las pérdidas vaginales, principalmente un aumento de la secreción vaginal, la cual es fisiológica en términos de permitir lubricar el canal del parto para favorecer la expulsión del feto. Que se produzca un descenso del foco de auscultación, lo cual es directamente proporcional al descenso del feto en el canal del parto, que se produzca un abombamiento del piso perineal, que se produzca una pérdida de líquido amniótico espontánea, que se observe directamente asomarse la presentación a través de la vulva, obviamente, y también se puede describir un pequeño descenso de los latidos cardíacos fetales, tipo desaceleración precoz, principalmente por el reflejo vagal que se produce por la compresión cefálica. Es importante considerar que esto es fisiológico, sin embargo, tampoco, o sea, es un antecedente que hay que tener en cuenta para evaluar cuánto tiempo puede estar la mujer en periodo de expulsivo. También es importante considerar al evaluar estos elementos clínicos que recordar que las actuales recomendaciones señalan que el periodo expulsivo puede durar hasta 3 horas en una mujer primípara y hasta 2 horas aproximadamente en una multípara. Ahora, ¿cuál es nuestro rol durante la asistencia al parto? Y al hablar de nuestro rol durante la asistencia al parto, tienen que pensar que necesitamos como profesionales ser profesionales competentes en la asistencia de este. ¿Y quién es una buena o un buen matrón para la asistencia del parto? Es
aquella persona que tiene las competencias para acompañar a la mujer durante este proceso, pero para acompañarla en términos de siempre considerar que la mujer es una persona que tiene un cuerpo que funciona adecuadamente la mayoría de las veces para poder tener un parto normal. Por tanto, el profesional matrón o matrona adecuado para la asistencia del parto es aquel que acompaña, que permite y por tanto favorece los procesos fisiológicos de la mujer, y además es aquel que está preparado para detectar precozmente una urgencia, manejarla inicialmente y referirla o asistir en el manejo de esa urgencia o complicación. Por tanto, el rol en general es la vigilancia, control, apoyo fisiológico y emocional de la madre, pero sin realizar maniobras o acciones que tiendan a modificar, como dije, la evolución del proceso. Muchas veces con una sola maniobra o acción que no es necesaria, el proceso fisiológico altera todo su curso y se terminan realizando intervenciones que inicialmente no hubiesen sido necesarias. Es necesario también estar atento en todo momento a las necesidades de la mujer y evaluar en forma integral, respetando la progresión del proceso de parto y la libre expresión de sentimientos por parte de ella y su pareja. Y en esto es importante considerar que tenemos que criarnos como profesionales aprendiendo a acompañar, pero también aprendiendo de que durante esta etapa la mujer siente dolor, de positivizar la visión del dolor durante el trabajo de parto, de saber que las mujeres se pueden quejar de dolor durante el trabajo de parto. Sin embargo, hay que respetar si ellas quieren o no quieren uso de analgesia farmacológica y por tanto favorecer el uso también de otras medidas para tolerar. Debe favorecerse la intimidad para la vivencia del proceso y que éste sea cálido, pero también sea de calidad. Es necesario recordar que la oxitocina es una hormona tímida que se secreta en espacios seguros y en espacios de intimidad. Procurar, por tanto, entonces que el ambiente de la sala de parto sea privado, que sea acogedor, que sea temperado, que sea con luz tenue y que sea en silencio para que funcionen todos los mecanismos fisiológicos de la mujer para que pueda tener su parto y a la vez para respetar sus derechos humanos y reproductivos por sí mismos. Apoyar el rol protagónico entonces de la mujer y de su acompañante, evaluar y acompañar a la parturienta para identificar tempranamente la presencia de riesgo y dar una atención oportuna con el equipo. El no realizar intervenciones innecesarias no significa abandonar a la mujer. Siempre es importante estar atenta a sus necesidades, independiente que uno se quede o no físicamente todo el tiempo con ella. Modificar en el caso de que no exista la posibilidad de otros insumos para asistencia a parto en posiciones no litotómicas, tratar de modificar las camillas tradicionales y por tanto considerar el uso de sillas o de pisos adecuados si la madre desea parir sentada o en posición vertical, y utilizar idealmente en el caso de que ella quiera parir en cama o parir litotómica, camas de reposo y sin pierneras, ya que es el uso de pierneras lo que disminuye la fuerza y la utilidad y eficiencia de los músculos para tener un expulsivo eficaz y eficiente. Y mantener las condiciones de asepsia y antisepsia. Y acá volver a recalcar que generalmente en los partos intrahospitalarios es necesario cubrir con ropa estéril el campo donde se maneja el instrumental según la norma local, ya que en los lugares intrahospitalarios, como les señalé anteriormente, existe flora
microbiana que es más resistente a antibióticos y que es más patógena que la flora que se encuentra en la mujer o en sus entornos familiares. Reconocer y respetar el reflejo de expulsión fetal de acuerdo a las recomendaciones actuales y por tanto no dirigir el pujo si la usuaria no lo requiere. Proteger el periné siempre que sea necesario, volver a recordar que no es necesario realizar episiotomía de rutina y que siempre después de que nace el niño o niña se debe estimular la vinculación de la madre y del hijo en el momento del nacimiento y respetar este periodo por el tiempo necesario, y las actuales recomendaciones dicen que no se debería separar nunca a un hijo o hija de su mujer mínimo hasta 1 hora después del nacimiento y tratando de evitar dicha separación. Por tanto, si el niño no requiere reanimación neonatal, los cuidados inmediatos quizás se podría considerar realizarlo junto a su madre, y si no se pueden realizar los cuidados iniciales en el vientre de la madre, tratar de que estos se difieran por lo menos 1 hora después del parto. Los factores que tenemos que cuidar como matronas o matronas siempre es el lenguaje, hablar solo lo que tenemos que hablar y considerar un lenguaje empático, em, que la mujer se sienta apoyada y cuidada, nunca abandonada, evitar los sobreestímulos del ambiente y proveer un ambiente que sea cálido, estable y considerando siempre las necesidades de la mujer, principalmente la privacidad, y que él evite sentirse evaluada y que evite, por tanto, sentirse en peligro. Muy importante también es tomar conciencia de que, a pesar de que para ustedes puede ser un parto más el que están asistiendo, eh, siempre es necesario considerar que para la mujer a las cuales ustedes les van a asistir el parto puede que sea su única experiencia de parto. Por tanto, en esto se basa en que debemos estimular y ser empáticos en pensar que vamos a asistir a esa mujer, al parto de esa mujer, como que fuera el parto de un familiar o nuestro propio parto. Nuestro actuar en este caso siempre marca la diferencia en la experiencia del parto y del nacimiento, y por tanto debemos asumir desde la formación la responsabilidad de nuestros actos, como el impacto tanto biológico como psicológico que pueda tener en la mujer y en su hijo o hija. Muchas gracias. Con esto finalizamos esta presentación y les invito a revisar el material que vamos a subir anexo en el aula digital, principalmente los videos y los apuntes complementarios. Y estaré atenta al blog por si tienen alguna duda o consulta respecto a mecanismos del parto o a las modalidades de atención del parto en vértice. Muchísimas gracias.